hoy es el cuarto día del coloquio virtual, el neototalitarismo, la era de la postdemocracia. Tenemos un invitado especial. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maybor? Un gran saludo para ti y para toda la gente que se está en estos momentos activando en el superchat. Les recordamos que estamos presentando el coloquio sobre el neototalitarismo. La intención de este coloquio es ofrecerles información y educación sobre un tema que es muy importante y que debemos entenderlo para saber cómo marcha el mundo en estos días, Luis. Desde luego, hoy tenemos con nosotros a, un invitado de lujo, de excepción, todo lo que digamos es poco. Es el doctor Asdrúbal Aguiar, es abogado y doctor en Derecho, miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España y de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, catedrático de Derecho Internacional y Derechos Humanos, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex embajador, gobernador de Caracas y ministro de la Presidencia de Venezuela, ministro de Relaciones Interiores y presidente encargado de Venezuela en 1998. Bueno, y lo que nos hemos dejado por decir. Así es, así que le damos la bienvenida a nuestro ponente. Un placer tenerlo con nosotros, doctor Aguiar. Muchas gracias, Mayor, y muchas gracias, Luis, por esta invitación, ¿no? Y lo que más me complace es que tenga un tono pedagógico este encuentro, ¿no? Entre otras cosas, porque más allá de las referencias que generosamente tú presentas sobre mi persona, yo soy esencialmente un profesor y un escribidor, ni siquiera un escritor. Soy un profesor que tiene ya casi 5 décadas de vida universitaria, de vida académica en el campo del derecho internacional, y un columnista que comenzó su vida de escribano, lo digo así en la prensa, a la edad de 16 años, ya tengo 72, ¿no? En relación con el tema que ustedes me plantean, yo quisiera hacer una suerte de análisis retrospectivo de las formas en que yo he intentado aproximarme al mismo. No ha sido fácil. Yo recuerdo que en el año 2008 yo me empeñaba en hacer una exégesis sobre la Carta Democrática Interamericana, cuáles eran sus elementos esenciales y sus componentes fundamentales. Incluso me di a la tarea cuando el presidente Carter desde Estados Unidos devaluaba la autoridad de esa carta para decir que en definitiva no era vinculante porque era el producto de una resolución de la Organización de los Estados Americanos. Yo en contrapartida apelaba a la jurisprudencia de la Corte de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de la cual hice parte, y en donde me encontré más de 600 enseñanzas que verificaban a esos estándares como un dogma de fe. Me refiero al acceso al poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, la libertad de expresión y de prensa, para solo mencionarles algunos de estos elementos cruciales. Y en aquel momento, Valentín Paniagua, que en paz descanse, fue presidente de la transición peruana y tuvo mucho que ver con la adopción de esta carta en el año 2001, me decía, estás perdiendo el tiempo. Me dijo, porque el problema reside en que quienes eran marxistas, se les cayó el muro de Berlín. Me dijo, tuvieron tiempo de enterrar, me dijo, a su afecto, pasaron el dolor e iniciaron un proceso de reconversión. Y ese proceso de reconversión no lo estamos entendiendo a cabalidad. Entre tanto, me dijo, como buen cultor del espíritu liberal y democrático, me dijo, sigues leyendo en los textos de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana y sobre todo de la Revolución Gaditana del año 12, a propósito de reuniones en las que el propio Valentín y yo participábamos. Ese estudio dio lugar a un libro mío que se llama El Derecho a la Democracia. Tiempo después, fallecido él, me quedaba
siempre presente ese reclamo que me planteaba. Y me puse a hacer entonces, dije, tengo que poner de lado a las bibliotecas, tengo el defecto del profesor que siempre, sobre todo formado en Europa, con una visión muy dogmática, buscando la autoridad de los libros para que me diga algo. Y yo dije, yo quiero revisar mi catecismo decimonónico, revolucionario francés y americano, a la luz de la experiencia real. Y allí comencé a descubrir algo que realmente me dejó impresionado. Yo decía, estamos hablando del acceso al poder conforme al Estado de Derecho. En mi escuela de Derecho, cuando comenzaba mis estudios, se decía que todos éramos iguales en la ley, ante la ley y en la aplicación de la ley. Pero advertía yo en ese momento que lo que estaba ocurriendo en nuestras sociedades era un proceso, uso una expresión muy de mi hija, que es arquitecta, de construccionismo. Las naciones que le dieron soporte al Estado moderno se estaban disolviendo. Y así como veíamos nosotros a los estados nuestros en sus líneas punteadas hacia el exterior, comenzaban a surgir líneas punteadas al interior de nuestros propios estados. Comenzaba a ceder la idea de la ciudadanía. Y en ese momento de tránsito y de orfandad, lo cierto es que cada quien trataba de mirarse a su propio yo, a su propia realidad y no a la realidad compartida a nivel nacional, a nivel del estado de adscripción, a nivel de sus afectos culturales recreados. Había un proceso real de deconstructivismo, pero con una particularidad, que en aquel momento cada uno de esos nichos que comenzaban a insurgir reclamaba un derecho particular y lo calificaba de derecho humano. Yo tengo derecho humano a ser bolivariano. Yo tengo derecho humano a ser sandinista. Yo tengo derecho humano a ser afrodescendiente o a ser parte de una tribu originaria. Tengo derecho humano a ser parte de una tribu urbana, para llamarla de alguna manera, o de algún grupo neorreligioso. Y yo decía, ¿cómo hacemos con la igualdad en la ley, ante la ley y en la aplicación de la ley? Hay que fracturar los códigos. Me iba al mundo de los partidos y decía, está ocurriendo en la práctica algo también cierto. Reivindicamos la necesidad de los partidos, pero las generaciones contemporáneas no hay manera de convencerlas de que se incorporen a estas organizaciones piramidales de corte ideológico que se conocieron a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Y concluyo simplemente porque tendría que analizar los 12 estándares que uno normalmente repite con la experiencia democrática y se nos agotaría el tiempo. Pero recuerdo que encontrándome de paso por Madrid, me tropiezo con Enrique Iglesias, que en aquel momento ejercía la Secretaría Iberoamericana, y él celebraba la decisión que se acababa de tomar en el Congreso de los Estados Unidos para la adopción de una ley que lograba resolver la crisis financiera de aquella época. Y yo le decía, Enrique, ojalá nuestros parlamentos fuesen similares, porque en mi experiencia de gobierno, yo recuerdo que incluso para poder pagar unas reparaciones que debía Venezuela a las víctimas de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo tuve que dar una orden, tuve que elaborar un proyecto de ley, llevarlo a Consejo de Ministros, presentárselo al presidente, mandárselo al Contralor, pasarlo a la Cámara de Diputados, ir a la Cámara de Senadores, y cada vez que yo pagaba la indemnización siempre quedaba algo pendiente por los intereses, porque los dineros salían de manera muy retardada. Pero él me advierte y me dice, Asdrúbal, es que con la rapidez con que actuaron en el Congreso de los Estados Unidos, estamos ante una realidad. Las leyes llegaron tarde para una crisis que se genera no en meses, ni en días, ni en años, sino que se genera a cada segundo y a cada minuto. Yo allí encontré la clave de todo esto. Y dije, aquí está la respuesta. El problema está en que en el año 89 no es que se produce la caída del muro de Berlín, sino que la humanidad ingresa en esto que se ha dado en llamar la tercera revolución industrial, la digital,
y al paso se acelera la cuarta revolución industrial, que es el salto a la edad de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo de lo digital y el mundo de la inteligencia artificial vino a romper el criterio de organización del poder que hemos conocido históricamente y a lo largo de milenios, que era básicamente el poder del espacio. Allí se situaban las repúblicas medievales, los señoríos, las monarquías, las repúblicas. Eso explicaba inclusive los movimientos colonizadores, los procesos de independencia, la lucha de límites entre los estados, y de la noche a la mañana el espacio se devalúa en su relación incluso con el tiempo, porque ya no es un problema de velocidad, sino que comenzamos a ingresar sin darnos cuenta en un tiempo de velocidad que se hacía inmediata, instantánea. Y yo decía, esto va a tener algún tipo de efecto en estas realidades que yo no logro discernir. Tengo presente, porque lo veía en el título de la exposición anunciada por ustedes, que en el año 2000 leo un libro británico en donde se hablaba de la posdemocracia. Y ellos tenían muy presente a la figura de Berlusconi en Italia. Y esa figura de Berlusconi, ellos la reducían de esta manera. El señor Berlusconi, dueño de un gran entramado de medios, no necesita de mediaciones institucionales, no necesita del Senato italiano o de la Cámara dei Deputati para comunicarse con el popolo, no, sino que lo hacía de manera inmediata, directa, y era una relación entre el comunicador y su audiencia. Oh, sorpresa, que en el año 95, 5 años antes de que los británicos concretasen esta expresión de la posdemocracia, en Caracas llegaba un señor de nombre Norberto Ceresole, asesor argentino del candidato Hugo Chávez, que no lo era todavía en ese momento, pero a través de una declaración que recoge el diario El Universal, él habla de la posdemocracia como la relación directa que se da entre el gran conductor y su pueblo. Y ciertamente, el Estado había sido la mediación para la vida política. Los partidos eran una suerte de diafragma entre las sociedades civiles y las organizaciones públicas. Y de la noche a la mañana, el orden institucional del Estado, el leviatán que nos da Hobbes, se diluye, desaparece como consecuencia de esta gran fractura, de esta gran ruptura epistemológica, y quedamos todos al desnudo. Y entonces comienza un proceso de multiplicación microcelular en donde cada quien se organiza de acuerdo con su estado de ánimo. Esto ciertamente ha venido a afectar de manera directa la concepción que hemos tenido de la democracia, la concepción que tenemos de los partidos, la concepción que tenemos del derecho, incluso en el mundo de la prensa. Yo lo he vivido porque he participado en los últimos 20 años en la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa, y recuerdo que nosotros hace 10 años nos consideramos una herejía, y fue motivo inclusive de debate muy acre entre los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa, el poder aceptar a alguna plataforma digital que se incorporase a esta sociedad. El culto total al medio impreso. Y yo comienzo a advertir que frente a la prensa tradicional comienza a surgir una especie de periodismo subterráneo con sus propias particularidades. Esto obviamente me llevó a preparar un texto que quizás publican, conocerán ustedes en poco tiempo, que es un libro que lleva por nombre El viaje moderno llega a su final. Va a tener un prólogo de Luis Alberto Lacalle, el expresidente uruguayo, no el hijo que ejerce actualmente el poder, y en donde yo planteo el gran desafío que tenemos por delante, que es cómo reconstruir la vida política alrededor fundamentalmente de estas nuevas realidades, pero con unas prevenciones centrales. ¿Por qué razón? Porque así como yo advierto que después de la enseñanza de Valentín, que había algo que estaba ocurriendo y que no estábamos viendo, bueno, los marxistas no se fueron a Marte, se quedaron en la Tierra.
se agruparon inicialmente alrededor del Foro de San Pablo y tengo muy presente la primera expresión del señor Castro cuando dice desde La Habana en el año 89, si se llega a caer el muro de Berlín y se derrumba la Unión Soviética, nosotros seguiremos adelante. ¿Por qué? Porque es que Cuba nunca fue un proyecto comunista. Fue un proyecto comunista tropical, pero en el fondo fue una forma de organización pionera del mundo de la criminalidad alrededor de un Estado, para lograr desde allí impunidad absoluta. Se reúnen en el año 90 y 91 en el Foro de San Pablo, primero en San Pablo, después en México, y ellos trazan las grandes categorías. El que lea esos documentos lo tiene allí a pedido de boca. Ellos en una primera afirmación dicen, tenemos que avanzar hacia el mundo de las identidades históricas. Ellos se daban cuenta del proceso de desmoronamiento del Estado Nacional moderno. Pero con esta particularidad, en paralelo decían, tenemos que luchar por las identidades históricas y de allí, oh casualidad, que en Venezuela cuando insurge el mundo militar en el año 92, que pudo hacerlo como ocurría en América Latina, insurgen las Fuerzas Armadas, insurgen los militares para ponerle coto al mundo político que se ha corrompido. Esta vez quienes insurgen no insurgen a nombre de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino que insurgen como movimiento bolivariano. Vale decir, totalmente separado de los sólidos políticos y culturales que ellos habían conocido. Ellos hablan de la necesidad de rescatar a Martí y de rescatar a Sandino como factores de articulación. En ese momento hablan de otro tema central. Dicen, nos van a atacar por una sola razón. Van a decir que nosotros estamos vinculados al mundo del narcotráfico. Ya lo dicen. Año 89, 90, 91. Oh sorpresa, pasados 30 años, han transcurrido 2 generaciones, agotada la marca de fábrica, el socialismo del siglo XXI, con el cual ellos transitarían en este nuevo ecosistema hecho de redes, disuelto desde el punto de vista de lo nacional, esa advertencia que ellos hacen en ese año, la replica en el año 2009, perdón, en el año 2005, José Luis Rodríguez Zapatero, quien llega al poder a raíz de un atentado de una bomba ocurrida en Atocha, si la memoria me fija. Y en ese instante, cuando eso ocurre, él se dirige a Naciones Unidas. A Naciones Unidas estaba trabajando en aquel momento con vistas a esta gran ruptura epistemológica en el llamado diálogo de civilizaciones. Trataba de responder al desafío que se le había hecho sobre el choque de civilizaciones planteado desde la Academia Americana por Huntington. El presidente iraní reformista le dice a Naciones Unidas, hay que avanzar entonces, ya no a un diálogo de estados ni diálogo de gobiernos que están en un proceso de transición y de crisis, sino un diálogo entre las grandes culturas. En el año 2005, Zapatero se dirige a Naciones Unidas y dice, no, diálogo de civilizaciones no, alianza de civilizaciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito, y ahí están las líneas del documento, de impedir que Estados Unidos, cuyos primeros sólidos culturales habían sido destruidos no por una potencia mundial, sino por un grupo terrorista deslocalizado, se caen las Torres Gemelas, y en el momento en que van a perseguir al terrorismo, Zapatero dice, no se puede perseguir al terrorismo. El primer motivo de diálogo tiene que ser tratar de ir a las causas originarias del terrorismo para tratar de resolver las deudas sociales y como consecuencia de ello acabar con estos fenómenos que no son sino la respuesta a verdaderos dramas sociales y de exclusión. Esa tesis cala en el año 2005 y para hacerles la historia corta, porque creo que se nos acaba el tiempo, no por azar, el primer experimento es Colombia. Señores, hay que entenderse con el narcotráfico para lograr en este proceso de disolución unas nuevas fórmulas de articulación social y política y nadie debe escandalizarse por esto. Y alrededor de esa realidad comienzan a moverse los grandes sectores del mundo.
¿Con qué me encuentro yo? Y con esto quisiera ir finalizando para que podamos abrir juego en el diálogo. Cuando yo concluyo este texto, el viaje moderno llega a su final, me encuentro con que la agenda del Grupo de Puebla, que nace 30 años después del Foro de San Pablo, y que es una recreación ya no del socialismo del siglo XXI, porque no les sirve más la marca de fábrica, necesitan una nueva. Se habla de progresismo. ¿Qué comienzan a hacer? A perturbar el lenguaje histórico del siglo XIX y XX. Hablan de libertad, de igualdad, de fraternidad, de justicia, pero para avanzar sobre tres predicados. Primero, el derecho social al Estado, que para ellos no es un Estado como el Estado moderno, hecho de poderes, sino los estados personalizados. En segundo lugar, culto panteísta, avance hacia la defensa de la naturaleza y de sus leyes evolutivas. Y en un último tramo, el gobierno por parte de las grandes plataformas digitales. Y fíjense que, casualidad, que en Estados Unidos se ha producido un cambio de poder traumático, por obra no de los medios de comunicación tradicionales, por obra no tanto de los partidos políticos que participaron, sino como consecuencia de la crisis que ante la opinión pública se genera con el mundo de las redes digitales, de las redes sociales. Entonces, yo lo que he dicho y me permitiría decir en conclusión, es que pasado el tiempo de la pandemia, llevamos casi año y medio, yo me he hecho una construcción intelectual muy elemental para tratar de entender lo que pasa. Y me he encontrado con un triángulo imaginario. En el vértice inferior están ustedes y estamos nosotros, los seres humanos, que hasta el día de ayer y en el curso de la civilización judeocristiana y grecolatina, éramos seres humanos, pensantes, racionales, nos equivocábamos, no éramos perfectos, pero éramos perfectibles. En definitiva, éramos los príncipes de la creación, para llamarlo de alguna manera. Y en los dos vértices superiores, a la manera de una diarquía neomedieval, pienso en Eco, la diarquía medieval era el papa y el emperador, surge el emperador, el gobierno de las grandes plataformas digitales, para las cuales ese señor que está en el vértice inferior no es un ser humano racional y pensante, sino un usuario, un dígito. Y le interesan a las grandes plataformas fundamentalmente los comportamientos sensoriales, los más primitivos, los más animales, para poder organizarlo socialmente y organizarle las ofertas o los gustos o las diferenciaciones que se puedan generar. Primera conclusión, cuando se hablaba desde el Grupo de Puebla del tema de las identidades, en el fondo las identidades y las desagregaciones que nacen de la crisis del Estado Nacional hoy en día están siendo potenciadas por el factor unitario y único de las plataformas digitales, porque responde a esa nueva modalidad, llamémosla de capitalismo naciente. Y en el otro extremo, en el otro vértice, ¿qué se ubica? La naturaleza con sus leyes matemáticas. ¿Qué significa esto? El ser humano ya no es príncipe de la naturaleza. El ser humano ya no tiene discernimiento porque yerra en uno y en otro campo, y a él no le queda, según la visión neomarxista muy propia de la escuela de Frankfurt, a la que adhiere, por cierto, Papa Francisco, a él lo que le queda es simplemente ajustarse a las leyes evolutivas de la naturaleza y responder a sus fórmulas matemáticas. Hoy en día estamos todos en cuarentena social, distanciados los unos de los otros, con lo cual muere la vida política. Estoy exagerando la nota, por cierto, pero es la única manera de presentarla gráficamente y pedagógicamente. Y en el interreño se nos dice desde afuera, mientras estamos adentro, lo dijo Papa Francisco hace 2 semanas, hemos logrado una gran enseñanza. Fíjense, se recupera la naturaleza mientras el género humano se paraliza. Y por el otro lado, las grandes plataformas nos dicen, no se preocupen, necesitan comunicarse,
nosotros les ofrecemos nuestros servidores. Necesitan de alguna manera comer, asistir, ir a un cine, ir a un espectáculo. Nosotros les ofrecemos los grandes aparatos que son obra de la inteligencia artificial. Yo obviamente quisiera haberme referido a Venezuela, pero siento que mi patria se ha quedado en el ferrocarril de la historia, con su drama tan primario y tan elemental, mientras este proceso avanza y avanza en medio del coronavirus, en medio del control inclusive de las plataformas que intentan acelerar su rol predominante. Y la conclusión final es que yo he dicho, a lo mejor esto no es tan trágico como lo planteo yo, porque muchos pensarían, usted tiene una visión apocalíptica o está visualizando al Armagedón. Yo lo que digo, ojalá tengamos la sensatez de volver a hacer valer alguna visión antropológica, alguna visión antropológica. Y aquí me viene a la cabeza, no por azar, por cierto, Papa Benedicto XVI, antes de su renuncia, se dirigió al Parlamento alemán y le preocupaba a Papa Francisco que desde Alemania no se estuviese defendiendo a la democracia y al Estado de Derecho. Y les recuerda, ustedes han olvidado el totalitarismo. Y a ustedes se les ha olvidado algo central, que durante el tiempo del totalitarismo el derecho formal existía y funcionaba. Pero ¿por qué logramos nosotros los alemanes recuperarnos? Porque nunca perdimos el sentido seminal y germinal de la justicia. Sabíamos y lográbamos discernir los más elementales integrantes del pueblo alemán en dónde estaba el bien y en dónde estaba el mal. Hoy en día creo que es la gran reflexión que deberíamos tener muy presente en medio de la situación azarosa que estamos viviendo a nivel universal y sobre todo a nivel del mundo occidental, que parece que no tiene capacidades suficientes para poder defender sus tradiciones culturales, ¿no? Profe, extraordinario planteamiento. Creo que queda claro justamente el tema que queríamos enfocar en esta sesión del día de hoy. En el marco de ese nuevo mundo, de ese cambio constante, ¿dónde queda la resistencia? Es decir, hay mucha gente que se está ubicando como un ente que se resiste a entregarse, a someterse a el albedrío de las grandes corporaciones y de los entes que se subyugan a ellas. ¿Cómo plantear no hablemos de teoría de la resistencia o de la nueva resistencia, pero sí cómo enfrentarlo? Es decir, cómo un ciudadano común y corriente que todavía tiene conciencia de lo que está ocurriendo y no se quiere dejar manipular por las narrativas impuestas por las redes, puede enfrentarse, puede decir, bueno, yo pienso diferente, no quiero formar parte de ese pensamiento único. Yo creo que ahí hay dos o tres ángulos desde los cuales puede esto asumirse, ¿no? En primer lugar, creo que la misma pandemia ha producido una suerte de unidad en el dolor. O sea, la devastación ha sido de tal magnitud que yo me permitiría situar a la pandemia en la misma escala de la Primera y la Segunda grandes guerras del siglo XX. Los efectos letales han sido tan graves y han sido más universales que los que nosotros conocimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, provocó una ruptura epistemológica, un cambio de perspectiva a nivel global. Es cuando insurge la idea del respeto a la dignidad de la persona humana por encima de las organizaciones estatales. Eso se perdió en el camino. Ahí están cuando se llevan los informes de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Allá se decide sobre la base de una votación si eso está bien o está mal, como si el tema de los crímenes de lesa humanidad fuese objeto o motivo de una decisión de naturaleza política, cuando lo que tendría que ser es producto de un escrutinio esencialmente judicial para poder establecer las sanciones. Eso ha desaparecido. Pero en este momento la gente ha descubierto algo importante.
exagero la nota desde el punto de vista pedagógico. En primer lugar, ¿dónde estaba Naciones Unidas en el momento de esta crisis? O sea, han llegado como siempre han llegado, como médico forense, a hacer levantamiento de cadáveres y diagnósticos sobre las cosas que ocurren. ¿Dónde estaba la función preventiva de la Organización Mundial de la Salud? Me pregunto, ¿dónde quedó el derecho internacional, disciplina en la que yo transité durante casi 40 años? ¿Por qué? Porque en el derecho internacional, si estuviésemos en condiciones de normalidad, China tendría que estar en este momento respondiendo por los riesgos creados, por lo que se conoce como el daño transfronterizo. Y tendría que estar produciendo las vacunas gratuitamente para resarcir, al menos desde el punto de vista material, a todas las víctimas del planeta. Nadie eleva una voz con relación a estos temas. Con lo cual uno dice, bueno, si el derecho internacional lo llevaron al fondo con el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, porque ya no fue un Estado ni un mundo militar organizado, sino que fueron fundamentalmente grupos deslocalizados los que causaron esa tragedia. Hoy en día uno dice, bueno, ¿y dónde está el derecho internacional de la responsabilidad? Porque es cierto que hay responsabilidades por hechos ilícitos, crímenes o delitos internacionales, como los que juzga la Corte Penal, pero hay responsabilidades por riesgo. Cuando uno, a través de actividades legítimas, le causa un daño a terceros países. Nada de esto se hace. ¿Qué está descubriendo la gente? Que ni siquiera sus propios gobiernos han sido capaces de resolverles la tragedia de la pérdida de la vida. Y esto necesariamente está llevando a qué? Que estos encierros, esta suerte de regreso a las cuevas platónicas, en donde nos miramos solamente en nuestras sombras y en nuestras casas, en el fondo tiene que estar penetrando en la gran masa de la población para entender que en definitiva la reconstitución de la vida política arranca por la localidad, porque solo en cada localidad puede encontrarse una respuesta. Y esto quizás pueda llevar, lo que pasa que lamentablemente estos 30 años que vienen desde 1989, cae el muro de Berlín, tercera y cuarta revolución industrial y llegamos al 2019. Se traga 2 generaciones que han sido inútiles para este proceso de reconstitución que se requiere. Creo que la vida política va a tener que comenzar a mirarse justamente en el sufrimiento de la gente. Y ese sufrimiento lo tenemos allí en vivo y en directo. Tiene que pasar un tercer elemento también, que la gente que está comenzando a entrenarse en el manejo de las realidades digitales, que son inevitables, hay que llevarla al plano de asumir la cultura digital en términos críticos. ¿Por qué razón? Porque entiendo y justifico las fake news. Ustedes me dirán, ¿cómo va a justificar la mentira? No, es que no hemos entendido el proceso. Una cosa son los robots que usan actores partidistas o actores gubernamentales para multiplicar las noticias falsas en el planeta. Pero el internauta o usuario simple es un internauta que al haber perdido el odre o el modelo del Estado, el modelo de la familia, el modelo de la nación, vive básicamente de sus estados emocionales, se siente huérfano y entonces él crea y recrea su propia realidad de acuerdo con una suerte de desprendimiento imaginario. Y cuando él escribe, que tiene esa ventaja, por lo menos escribe como lo hacía el Homo sapiens, tiene una ventaja frente al Homo videns de Sartori, que el hombre de la televisión era un individuo estúpido que estaba frente a la cámara creyendo que esa era la realidad absoluta. Va a la imagen, pero tiene una cuestión muy particular. Él busca la imagen que le acomoda a su estado de ánimo. Y por eso nosotros encontramos en las redes muchos individuos que hacen afirmaciones y que sitúan allí fotografías o imágenes que tienen que ver con otro tiempo de la historia. Para él eso no son noticias falsas o fake news. Para él esas son sus verdades individuales que se miran en el yo dentro de una sociedad que se ha desperdigado y que perdió los hilos conductores de la cultura.
Entonces, en la tarea de volver a la cultura digital para hacer escrutinio, esto no es ni siquiera, estos son reglas elementales del pasado, porque cualquiera que se lea las obras de los clásicos griegos se dará cuenta de que hay un proceso de aproximación a la realidad, hay un proceso de entendimiento, y entre el entendimiento y la comprensión hay un disparo de la imaginación a niveles tremendos, y por eso hay que volver a la razón práctica para tratar de hacer el escrutinio de lo que estamos recibiendo. Eso requiere de una pedagogía. Me pregunto, ¿los dictadores del siglo XXI están dispuestos a que eso sea así? ¿O prefieren que se mantengan las sociedades dispersas? Porque en la medida en que se sienten dispersas, hay una realidad. No hay actor de la opinión pública que pueda cambiarlo, porque no logran nuclearse. Ellos perturban deliberadamente el lenguaje para que no haya comunicación en la opinión pública. Lo que significa para mí un fascista, para ellos significa otra cosa. Lo que para mí es la libertad, para ellos significa otra cosa. Se siguen utilizando las mismas categorías, pero sin permitir el escrutinio crítico dentro de la comunicación y dentro del discurso. Entonces, contra eso sí hay que luchar. ¿De qué manera? A través de cosas como programas como para que justamente queden en evidencia y se abran de una manera categórica a la gente a una suerte de severo escrutinio, como lo hacía la prensa Cuarto Poder. Ahora está ese cuarto poder en la gente. Entonces, ¿cómo lograr enseñarlos para que ellos cumplan la tarea que cumplió la prensa abierta, ellos que ahora son periodistas subterráneos? Es un desafío, una tarea que está por delante y por hacerse, ¿no? Desde luego. La verdad es que, doctor, yo estoy impresionado con su exposición. A ver, cuando ha hablado de Alemania y su referencia a las leyes naturales, bueno, en mi opinión, si tenemos razón y el bien y el mal realmente son objetivos y no son relativos, y los alemanes tienen razón, pues por fuerza esto debe de causar un trauma en el ser humano. Y esto lo veo muy relacionado con ese relato de ese supuesto duelo y superación que tiene el comunista cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Que ha narrado incluso un duelo, ¿no? Dice, bueno, se nos ha caído el muro, tenemos que superarlo, tenemos que rehacernos, etcétera. Y como si el comunismo fuese un fin en sí mismo y no una herramienta. Entonces, mi pregunta es si es así que hay detrás, si es esa transnacional del crimen, y si realmente el comunismo necesita de seres traumados, de seres humanos con esa suerte de trauma y esa dependencia. Yo creo que hay dos cosas. O sea, ellos encontraron, los comunistas, fíjense qué cosa tan particular. Cuando ellos inician el proceso de reconversión, no van a trabajar directamente con los partidos políticos, sino que van a trabajar con estas formas de organización celular que quedan en la base media o en la base primaria de nuestras sociedades. Es la reunión con los tribus urbanas, con los ambientalistas, con los indigenistas, pare de sufrir, LGBT+, o sea, todas las formas legítimas de asociación que puede tener la gente desde el punto de vista cultural. Ellos van allí, inclusive tengo presente la experiencia del gobierno de Hugo Chávez Frías, a cual lamento haberle dedicado casi 2 libros sobre su gobierno, ¿no? Pero Hugo Chávez sí mantenía relaciones formales con el Palacio de Planalto, con la Casa Rosada, con el Palacio de San Carlos en Bogotá, pero en definitiva la relación diplomática y las instrucciones a sus propios embajadores era mantener vínculos activos con esta miríada de nichos sociales que comenzaban a emerger. Y es allí donde ellos trabajan y penetran. Pero con una particularidad: cuando ellos trabajan estos nichos sociales, no hacen lo que se hizo en el tránsito del mundo medieval a la modernidad. O sea, la dispersión entre los señoríos exige tener un hilo conductor común. Bueno, al principio fueron las monarquías, el Estado Nacional, el Leviatán. Para ellos, la dispersión es el nuevo mar en el que ellos logran situarse. ¿Por qué?
porque como en el fondo, y aquí sí siguen, aquí sí hay una innovación, se han dado cuenta de que el problema no está en acabar con las superestructuras, porque esas superestructuras se acabaron. La lucha entre los industriales y los obreros comienza a ser desplazada. En la explotación del hombre por el hombre a propósito de la materia pierde sentido frente al tema de la virtualidad. Entonces, ellos se dan cuenta de que hay una nueva realidad. Entonces, la lucha de todos contra todos. Y en la lucha de todos contra todos, quien logra acceder manejando a ese universo desperdigado, logra a través de una movilización de opinión pública acceder al poder, llegan para quedarse. Esto está en los documentos de San Pablo de 1990 y 91, en donde inclusive Castro y Lula dicen, bueno, estamos llegando a algunos sitios de poder. Qué cosa tan interesante. Pero eso sí, si llegamos al poder, necesitamos quedarnos en el poder para acabar con esta democracia burocrática, me dijo, que no expresa realmente la voluntad del pueblo, y para que hayan cambios hay que seguir en el ejercicio del poder, que fue lo que se plantearon en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, para solo poner algunos ejemplos, ¿no? Sí, pero en definitiva, sí hay un problema que es, diría esto, a mí me impactó mucho porque confieso que en medio de la cantidad de cosas que leo, yo no me había leído el libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra, pero me sorprendió que en el momento en que estaba falleciendo Hugo Chávez, él se comunica con los venezolanos desde La Habana y dice, Fidel me acaba de regalar el libro Así habló Zaratustra. O sea, ese fue el catecismo o el misal que él leía para poder entregarle su alma, me imagino, al otro mundo. Y yo dije, cuando leo Así habló Zaratustra, me encuentro con que en definitiva la muerte de Dios que predicaba, si Dios ha muerto, esto no es un problema confesional. O sea, si el hilo conductor que nos amalgama como género humano, como humanidad, se rompe, todo vale. Entonces el sentido de lo bueno o de lo malo desaparece, porque no hay referencias. Uno para decir si algo es bueno o algo es malo necesita un tertium comparationem. Aquí no hay comparación posible. Cada quien puede hacer lo que quiera simplemente porque todo está permitido. Y ese es el escenario del relativismo. Ese es el escenario de la violencia, pero con una particularidad. En la medida en que uno encuentra a la gente desperdigada, lo que hay que hacer es constituciones no con 100 artículos para organizar los principios y la parte orgánica del poder, sino constituciones con 500 artículos en donde cada grupo puede encontrar una línea que se parezca a él. Con eso quedan satisfechos. Así el resto del tiempo comiencen a vivir de frustración en frustración, que es lo que estamos viendo fundamentalmente a través de las redes. O sea, allí se vomita, y perdonen la expresión, o sea, todo un conjunto de frustraciones, de insatisfacciones, porque sienten que no hay respuesta institucional frente a las carencias de un mundo de exciudadanos que dejaron de serlo. Entonces, el problema es que si el Estado moderno, que tenía que responder por la libertad, por la igualdad, por la seguridad, por la propiedad, tenía deficiencias para poder atender esos reclamos, ¿cómo hacemos con un Estado que tiene que responder a una inflación de derechos humanos en donde tienen derechos humanos hasta las piedras y los árboles? Entonces, frente a esa realidad, no hay estructura institucional capaz de satisfacer eso. Entonces, esto es un modelo terrible. ¿Por qué? Porque es un modelo que comienza a moler su realidad sobre la base del descontento general. Entonces, la satisfacción, ¿quién la da? Las plataformas digitales. ¿Usted quiere comer? Pídaselo a Amazon. ¿Usted quiere opinar? Vaya a Zoom. Usted quiere visitar el mundo porque no se puede montar en un avión. Bueno, simplemente ponga Google y este globo que le da la vuelta al planeta y usted puede entrar
de manera virtual en las realidades de los otros países. Entonces, yo no quiero decir que, caramba, esto es una especie de recreación del planeta de los simios. Yo no, porque yo creo que el ser humano, cuando llega al abismo de su propia realidad, no tiene instintivamente, o sea, hay algo que surge más allá de la animalidad, lo obliga a reaccionar y en definitiva a remediar. Obviamente pasaremos un tiempo. Hoy hablar de la cultura occidental es un acto revolucionario. Es incorrecto políticamente. Y esta es una de las grandes reflexiones, porque se la hacía el propio Benedicto XVI también al Parlamento italiano. Le decía, ¿qué respeto pueden consignar ustedes como cabezas de la cultura occidental frente a los musulmanes? Cuando los musulmanes, que son íntegros e integristas, sostienen sus realidades y sus verdades, ustedes lo que hacen es que renuncian a todas ellas y se neutralizan sobre la base del principio de la tolerancia. ¿Qué respeto pueden tener por ustedes? Pero bueno, en eso el comunismo y sobre todo la escuela neomarxista de Frankfurt, y este autor italiano que yo lo recuerdo mucho en mi juventud cuando yo estudiaba en Italia, pero se me ha olvidado, es un ícono que lo mencionan mucho los de Podemos en España. El autor italiano donde dice, bueno, si usted quiere cambiar las cosas, cámbialas a partir de la cultura. Modifíquelas a partir de la cultura, que era lo que no se había hecho hasta ahora. Por eso ellos van por las vías democráticas al poder, y el punto crucial en el que se enfocan es básicamente el mundo de la cultura. Por eso el desencuentro de todos estos dictadores del siglo XXI con los medios de comunicación social. O sea, todos han arrancado sus batallas no con los partidos, no con los dirigentes políticos, sino con los periodistas desacreditándolos, que son asalariados de editores. Después, tratando de crear reglas de control de contenidos. En tercer lugar, fue la tercera fase, tratando de lograr que les vendieran los medios. Y en cuarta fase, simplemente confiscando los medios que les quedaban por allí para poder ciertamente trabajar esto. O sea, ellos saben que el poder real hoy en día está en el mundo de la sociedad de la información. Lo lamentable, agrego esto, es que quienes han accedido al poder lo hicieron bajo la marca de Fábrica Cubana. Entonces ya no se trata de organizaciones políticas que llegan al poder para quedarse en el poder y cambiar la cultura, sino maquinarias políticas para el ejercicio de actividades transnacionales de carácter criminal organizadas, que fluyen con una gran facilidad también por el mismo mundo de las redes, por el mismo mundo digital. Entonces, eso sí es un condimento nuevo que no lo teníamos presente en la historia, porque teníamos gobiernos que se corrompían, funcionarios que tenían que ir a la cárcel, funcionarios que incurrían en delitos de peculado o de corrupción genérica. Ahora no, ahora se trata de una organización criminal que secuestran estados para lograr espacios de inmunidad y a partir de ello ejercer el poder bruto. Y la comunicación con la gente simplemente a través de estos grandes mecanismos que están a la orden del día, ¿no? Justamente, doctor, en materia de legitimidad de los gobiernos, esto se ha planteado y por supuesto que está en discusión, porque hasta qué punto la legitimidad viene dada por un voto que por lo general es manipulado a través de máquinas, a través de narrativas, a través de los medios o a través de las grandes corporaciones de las redes sociales. ¿Cómo puede explicarse ante la gente común y corriente lo que es el nuevo concepto de legitimidad de esos gobiernos? ¿Hasta qué punto se puede decir que el viejo concepto de autoridad puede ponerse en vigencia hoy en día, tomando en cuenta que todos los parámetros que se erigían para poder lograr la autoridad están transformados en este megaproceso cuyo nombre todavía no luce claro? Hay un librito mío que está publicado en las redes que se llama
eh, caramba, eh, calidad de la democracia y expansión de los derechos humanos. Las dos hipótesis que yo trabajé en aquel momento para la primera parte del libro era cómo es posible que realizándose hoy en día en el siglo XXI más elecciones que las que se realizaban en el siglo XX, en vez de tener más democracia o mejor democracia, se están acabando las democracias. Es casi una contradicción, es una aporía. Y la segunda hipótesis de trabajo era cómo es posible que en la medida en que los derechos humanos se expanden sobre el criterio de la perfectibilidad de la persona humana, pasan a ser baratijas dentro del mercado jurídico, sin ningún valor y sin ninguna significación. Pues bien, en el caso de las votaciones, Melbourne y Luis, hay una experiencia que yo la viví en lo personal, porque mi última actividad pública, para llamarla de alguna manera, fue durante el referendo revocatorio de Hugo Chávez en el año 2004, cuando yo, no teniendo adscripción partidaria, el conjunto de los partidos que integraban el bloque que se conocía como la Coordinadora Democrática, me pidieron que yo integrase lo que llamaban ellos una mesa de garantía de los acuerdos de mayo que se habían realizado para poder ir al revocatorio y cumplir otras actividades en Venezuela. ¿Cuál fue la experiencia que yo viví allí? Bueno, una experiencia en que simplemente el andamiaje digital ingresó de manera plena en el control electoral y en la realización electoral de Venezuela. Y a partir de ese momento, algo que era muy universal en la democracia, un voto, una persona, cada quien que votaba sabía en el momento en que votaba y cómo votaba y tenía cómo lograr demostrar que había votado de una o de otra manera. En el pasado inclusive hasta uno se llevaba las tarjetas restantes. Hoy en día, concluida la elección, hay que buscar un matemático de Harvard para que a través del análisis de algoritmos le pueda decir al pueblo si usted ganó, votó de una manera o votó de otra manera o salió un tercer elemento allí creado también por la magia digital. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el mundo electoral transformamos el andamiaje digital. Esto lo entendieron los alemanes y por eso eliminaron el voto digital. Transformaron el andamiaje digital de medio en finalidad, en objetivo. Entonces, lógicamente, procesos electorales que nacen por estas vías no son procesos desde ningún punto de vista confiables. En segundo lugar, tendrá que revisarse, porque esto es muy importante, qué vamos a hacer nosotros también con el manejo de opinión pública, porque una elección no es el resultado de un voto. El voto es la puerta de cierre, para llamarlo de alguna manera, o la puerta de apertura de un proceso de configuración democrática. Por eso el viejo Bobbio decía con buena pertinencia, lo único que no pueden hacer las mayorías es acabar con las minorías. Y yo agregaba simplemente a esa expresión una segunda. Yo decía, lo único que no es democrático es que uno le plantee a la población escoger entre la dictadura y la democracia, como va a ocurrir ahora en Perú. O sea, usted no puede considerar que hay un proceso democrático de escrutinio cuando usted plantea al final la posibilidad de que la gente escoja entre la dictadura y la democracia. Pero lo que es todavía mucho más grave, cómo se configura el juego democrático en el ámbito de la competitividad y de la lealtad, para que la gente pueda realmente configurar una visión acerca de lo que sirve o no sirve, conviene o no conviene, a él o al país, como lo quiera ver, desde su individualidad o de esto que se conoce como el bien común. Pero no hay discernimiento cuando lo que tenemos son fogonazos de opinión pública que condicionan estados de ánimo
y que inciden directamente. Yo aconsejo, hay una profesora de Harvard que acaba de escribir un libro que se llama Capitalismo de Vigilancia, en donde ella descubre la parte interna de todo esto, donde dice, las grandes plataformas en el fondo, como en definitiva, ven cada día cómo actuamos en Twitter, cómo nos comportamos frente a Facebook, cómo actuamos en Instagram, cuáles son las fotografías que más tocamos, cuáles son los mensajes que enviamos de uno a otro lado. Eso va a un gran cerebro que logra amalgamar esa información y logra mejor que un psicólogo descubrir la personalidad del internauta. Y a partir de allí lo que hace es crearle estímulos, con lo cual el internauta reacciona al estímulo. Esa es la vuelta, paradójicamente, al mundo de la animalidad frente a la demencialidad científica de la inteligencia artificial. Y por eso es que ya en Europa, yo me sorprendí como abogado, estaba viendo cuáles eran las últimas comisiones de trabajo de la Unión, del Parlamento Europeo, están dedicadas a estudiar sobre el tema de la responsabilidad por culpa de los robots. ¿Esto qué implica? Bueno, si en definitiva lo dijo el señor de Twitter a raíz del tema con el señor Trump. Se sentían que, bueno, que a lo mejor se habían equivocado, pero que lo que había era que construir una nueva plataforma a la cual se le entregan unos estándares y sobre esa base simplemente se le meten las preguntas y ella responde y dirá sí o no sin margen de error. La vida humana es una vida en donde la cultura se forma a través de los hierros, no de la certidumbre. Porque justamente como somos categorías perfectibles, no perfectas, el asumir nuestra condición, no somos dioses caídos del Olimpo, nuestra condición de seres humanos imperfectos y perfectibles exige que la se construya al ritmo de nuestros propios errores. Cuando eso se elimina dentro del juego, bueno, pasa al individuo a ser simplemente un insumo de la gran plataforma y no en definitiva la plataforma un medio para poder mejorar la capacidad discursiva y comunicacional de los seres humanos. Y eso es lo que está planteado en este momento. Yo no peleo contra la revolución digital, sería una insensatez. El problema es no aceptar que en definitiva la estructura digital y la gobernanza digital es una finalidad en donde los seres humanos no somos sino usuarios, tratados básicamente en nuestros aspectos sensoriales. Como no acepto tampoco el culto panteísta, las leyes evolutivas de la naturaleza, de acuerdo con sus reglas matemáticas, lo que se nos repitió a lo largo de la pandemia, hasta los delfines salieron en Venecia. Eso no se decía ingenuamente. Eso no se decía ingenuamente. ¿Por qué? Porque en el momento mismo en que a nosotros se nos equipara con el resto de elementos de la naturaleza, nosotros tendremos que sujetarnos no a las leyes humanas del acierto y el error, sino a las leyes matemáticas de la evolución. Y esa es la muerte final del ser humano y del logos. Dicho esto en términos también exagerados, ¿no? Impresionante. Bueno, a ver, yo quería tocar un tema que puede parecer menor, pero la verdad es que como veo que además lo tiene muy estudiado y la verdad es que me llama mucho la atención, pues voy a aprovechar la ocasión. Bueno, antes de nada decir que he hablado de ZP, doctor, y la verdad es que a mí me resulta impresionante que una persona de los horizontes intelectuales del expresidente de España pues haya logrado lo que ha logrado y hacer tantísimo daño, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, comparto totalmente su diagnóstico al respecto de que él establece una alianza de civilizaciones para integrar un problema. Yo siempre lo he explicado como que es el medio para infectar una democracia. Y no solo lo ha hecho con la alianza de civilizaciones, que la intenta englobar para intentar infectar ese problema e intentar vender la parte positiva como una responsabilidad del afectado, sino que lo ha hecho
con ETA en España, sino que lo ha hecho en Colombia con el tema de las FARC, sino que lo ha hecho en Venezuela con el mismísimo Maduro ahora recientemente. Y a mí me cuesta pensar que esto haya salido de esta persona, de este individuo, un método que está aplicando en tantos sitios con tanto éxito, parece ser, porque le están comprando la idea. Al final, con mucha presión y mucho apoyo, en el caso de Venezuela, pues con el apoyo de Borrell, ¿no? Por ejemplo, por citar un ejemplo. Entonces, decir que esto, de dónde nace o si esto es una estrategia en la cual están colaborando todos los países del Foro de Sao Paulo, o ¿de dónde nace todo esto? Mire, un importante conductor de un organismo multilateral en días pasados, hablando del Foro de San Pablo y sobre todo del Grupo de Puebla, me decía, es que tenemos que admitir que esos son los perros y los perros tienen amo. Yo no quiero sobredimensionar el rol de Cuba, pero no lo menosprecio todavía. Cuba logró infectar el mundo africano. Cuba logró infectar a la izquierda europea. Cuba logró lo que ha ocurrido en América Latina, porque son 60 años de escuela. Y la escuela de ellos, antes que la escuela rusa, recuerden, era la escuela de Alemania Oriental. Entonces, el know-how para tener en las manos el poder y sostenerlo, lo han tenido a ellos. Ellos son unos grandes expertos en el manejo del gatopardismo. Esto que ahora recientemente, lo decía una periodista, se retira el señor Raúl Castro y bueno, a lo mejor, y van generando esas expectativas. Es como las expectativas electorales en Venezuela, que uno dice, por Dios, ¿y quién les ha dicho a ustedes que el Señor de los cielos sale por la vía electoral? O que el patrón colombiano, si llega al poder, usted va a tratar de desafiarlo a través de las formas constitucionales. Se los digo yo que he sido muy cuidadoso con el tema jurídico y constitucional, pero aquí vuelvo a Valentín Paniagua. Él me decía, Asdrúbal, no sigas leyendo a la Revolución Francesa y la Revolución Americana. ¿Por qué? Porque si el ecosistema es el que hemos conversado, todos los textos constitucionales que tenemos a mano son simplemente piezas de museo, o sea, para hacer estudios antropológicos. Ahora, esto era un tema que venía de tiempo atrás. Yo debo inclusive señalar, lo hago como confesión abierta, que cuando se aprueba la primera constitución de este modelo, que es la venezolana de 1999, llegan a Venezuela los profesores de Valencia, de España. Yo los conozco, se reúnen conmigo, yo acababa de dejar el gobierno en ese instante. E inclusive tengo presente que cuando yo le hago la crítica a esa constitución en junio del año 2000, es el primer texto que se publica crítico de esa constitución, lo publica el diario El Nacional, yo le pido, todavía no conociendo las profundidades en las que nos estábamos metiendo, que escriba el prólogo a Roberto Viciano Pastor. Un amigo hace 2 años atrás me dice, ¿tú leíste el prólogo que te escribió el profesor Pastor de Valencia? Y le dije, la verdad es que no, porque en el apuro editorial que teníamos en aquel momento, eso salió, se agotó el libro, y la verdad que con calma no tuve, cuando lo releo, en el fondo él decía, es que el profesor Aguiar, todas las críticas que hace, porque él está hablando de un mundo que no tiene nada que ver con el mundo que nace con la Constitución bolivariana. Ese grupo de profesores eran profesores que prestaban servicios regulares en la Universidad de La Habana.
De ahí nace Podemos. Es el mismo grupo de profesores que luego se mueve de Venezuela, financiados por Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, incluso a Argentina, para diseñar las leyes de control de contenido para los medios de comunicación social. Entonces, esto es, repito, esto es un proceso que, por eso es que hay que volver con cuidado a los documentos de 1990 y 91, las declaraciones del Foro de San Pablo. Hay que verlas. Y hay que tomarlas ahora con la última declaración de febrero del Grupo de Puebla. O sea, hay un gran laboratorio. El señor Zapatero, bueno, ese es un perro de presa que tiene un amo. Y obviamente están al servicio simplemente del amo. Necesitan cambiar de figura. Fíjense que ya ni él ni el expresidente Samper hablan de socialismo del siglo XXI después de tener 30 años repitiendo socialismo del siglo XXI. Ahora se llaman progresistas. Y si usted lee en el documento del mismo Grupo de Puebla, cuando uno ve la narrativa de la primera parte y uno dice, caramba, qué maravilla, regresaron, ¿cómo se llama? Los padres de la Revolución Francesa. Y cuando uno baja al contenido, es disolución identitaria, medio ambiente absoluto y derecho social al Estado. Y yo digo, derecho social al Estado, sí. Cualquiera se puede confundir y dice, bueno, pero es que hacía falta el Estado. No, es que Correa y Chávez decían, el Estado soy yo y la ley soy yo. Es el derecho social al autócrata. Y por eso, con gran desparpajo, invitan a las elecciones y ya ni siquiera esconden lo que van a hacer. Lo dicen. Dice, el pueblo que escoja y democráticamente, si quiere vivir bajo esas circunstancias, bueno, que lo viva. En el caso de América Latina, lamentablemente, por una desviación también que la aprendimos de España, porque España tiene dos grandes escuelas escolásticas, o sea, la que leían el derecho divino de los reyes y la que leía en la constitución originaria española, en donde los reyes se ponen y si no sirven se les quita. Bueno, nosotros copiamos lamentablemente en América Latina la del derecho divino de los reyes a través de Simón Bolívar. Y la experiencia esa, el gendarme necesario, el padre bueno y fuerte, frente a pueblos desasistidos que no están preparados para el bien supremo de la libertad, bueno, necesitan esto que se les está dando. Y eso es lo que nos están ofreciendo en el siglo XXI. Doctor, tomando en cuenta todo este proceso que se está viviendo, ¿quiénes serían los ganadores? Ya sabemos quiénes son los perdedores, pero ¿quiénes serían los ganadores y el mensaje que usted le enviaría a los perdedores? Yo no creo que en esta realidad gana nadie, porque uno puede decir que en las democracias ganan unos y pierden otros, pero ganan todos, porque en definitiva hay mayorías que se expresan con transparencia, con legitimidad. Pero cuando uno ve a sociedades virtualmente secuestradas, a las que se les perturba el lenguaje, con lo cual se les hace difícil comunicarse, a las que se les estimulan justamente estas disoluciones sociales y confrontaciones, el único ganador es el pillo que ingresa al poder sobre esas realidades. Aquí pierden todos. No gana nadie. Lo que pasa que uno se da cuenta de esto al final, cuando la tragedia ya no tiene vuelta atrás. Venezuela tiene 20 años. Yo no quiero, o sea, porque no, uno no puede llenar de desaliento a quienes lo escuchan a uno. Pero yo me recuerdo que cuando se inicia esta historia en Venezuela, cuando se inicia,
los primeros aplausos de lo que estaba comenzando venían del norte. Venían del norte. Y yo hacía mis prevenciones. Señores, aquí está el fundamentalismo árabe, están los dineros metidos en los procesos electorales venezolanos ingresando, está el mundo del narcotráfico, de la FARC. No se preocupe. Todo esto es controlable. Y se sumaron ese ferrocarril, no los desvalidos o los excluidos, sino las élites. Y esta es la parte más grave. Creo que la gran enseñanza es que las élites nuestras no estuvieron a la altura del cambio histórico, quizás porque hubo cierta vanidad, vamos a llamarlo así, cuando se cae el muro de Berlín. Arturo Uslar Pietri, eximio escritor, escribía para la ABC en aquellos momentos que había cambiado la historia sin una sola gota de sangre derramada. Lo dijo muy temprano, muy pronto, porque se creía que ante el agotamiento de la experiencia del socialismo real, había ganado la democracia liberal histórica revolucionaria francesa y americana. Resulta que no nos habíamos dado cuenta de lo más importante, y es que en ese momento ingresaba el mundo en la gran revolución industrial digital, que rompía los referentes espaciales a través de los cuales se había organizado la vida política, al menos en el mundo occidental. Eso fue un sismo demencial histórico que nadie estuvo a la altura de esas circunstancias. Tanto que muchos reducen estas realidades. No, es que se corrompieron los partidos políticos. No, es que tumbaron a un presidente y no dejaron que concluyese su poder. No, es que en definitiva no, son unos mediocres los que llegaron a mitad de camino a conducir los destinos. No, es que no hubo clara percepción. Quizás, por lo que le señalaba, los marxistas tuvieron la oportunidad de vivir su duelo. Y a nosotros el duelo nos llega 2 décadas más, con 2 décadas de retraso. Lo importante es que en este momento, este es un momento de, repito, de reconversión, y yo creo que puede ser un momento de ganancia. Si no nos acomplejamos en la defensa de nuestro patrimonio intelectual judeo-cristiano y grecolatino. Tenemos derecho, tanto como lo tienen los musulmanes, como lo tienen los confucianistas, a tener nuestras antropologías. Bueno, lo que hay que preguntarle a estos señores que simplemente han venido demoliendo los sólidos culturales de Occidente, repito, desde la Alianza de Civilizaciones, porque la Alianza de Civilizaciones fue una alianza contra Occidente. Entonces, si nosotros no apuntamos a esto, lo que hay que preguntarles, mire, ustedes en lo personal, ¿usted se considera un ser uno y único, sí o no? ¿O usted es un dígito? Usted es un ser que tiene individualidad y que a la vez tiene proyecto de vida propia. Si no, mírese con sus hermanos. Tienen el mismo mapa genético y cada uno es distinto. Pero usted considera que también la relación discursiva es esencial para usted perfeccionarse también como ser humano. Bueno, si usted entiende eso, bueno, usted se salvó. Usted no es un perdedor. Ah, no, si usted considera que usted es un individuo que está sometido a los estímulos sensoriales exclusivamente, usted ha regresado al mundo de la animalidad. Usted es un perdedor, no es un ganador. Entonces, si eso ocurre, definitivamente, trataremos de impulsar los grandes logros que nos está ofreciendo la civilización para un mayor grado de perfectibilidad de la vida humana. Ahí ganaríamos todo.
En la circunstancia, repito, lamentablemente lo que pasó, y fíjense que lo veo en el caso de Venezuela porque es paradigmático. El mundo del socialismo del siglo XXI que entendió el ecosistema global, ¿qué le ofrece al pueblo venezolano? No, al pueblo venezolano no le ofrece nada, sino desdicha. El COVID-19 y que se abran la cara para que se contaminen. Pero ¿qué le ofrece a los actores políticos? La Revolución Francesa y la Revolución Americana. Y ellos, como unos autistas, juegan con todas las categorías. Bueno, Estado de Derecho, separación de poderes, los partidos políticos hay que reconstituirlo, la prensa independiente. Señor, todo eso cambió. Todas esas categorías se vinieron al piso. Entienda las nuevas realidades. Y estamos en una coyuntura en donde, lógicamente, si se han roto los moldes formales, yo no hablo de los sustantivos porque la persona humana con su dignidad sigue allí, pero si se han roto los moldes formales, o sea, entienda que lo que le queda es comenzar a construir, eso dicho en los mejores términos, los nuevos mitos movilizadores para que esta civilización logre reinsurgir. Debo decirle lo siguiente, esta es una contradicción muy profunda, lo sé, de buena fuente, que está viviendo el Vaticano, que la está viviendo el Vaticano por dentro. Así es. Bueno, doctor, yo creo que con usted nos quedaríamos hablando muchas horas más. Estoy realmente en deleite de escuchar sabiamente todo lo que es una reflexión de un proceso histórico que es difícil concebirlo para el humano común y corriente. Sabemos que todos los que nos están viendo en estos momentos tienen muchas dudas. Todos los días conversamos sobre temas que nos generan dudas. Y por eso hemos traído una voz autorizada, como la del doctor Aguiar, para que nos forme y nos eduque en ese proceso. Luis. Pues la verdad es que me quedo con muchas dudas, la verdad, porque me ha abierto muchos debates internos, pero la verdad es que también siento que voy a tener que volver a ver esta entrevista para asimilar todo lo que se ha vertido en ella y yo creo que está muy bien, la verdad es que estoy muy agradecido. Sí. ¿No? Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Igor, y a ti, Luis, por esta invitación y en definitiva lo que hago es vertirle las angustias y preocupaciones acumuladas en el curso de los últimos 20 años de observación, básicamente como columnista de opinión, que es lo que ha sido el dominante a lo largo de este tiempo, ¿no? Y seguir trabajando, o sea, sin desaliento, ¿no? Y sin complejos, o sea, seguir defendiendo los activos intelectuales de la cultura occidental. Que las formas sean otras, es probable, a lo mejor no tendremos Estado, sino otras formas de reorganización política. El Estado no es un dogma como no lo fueron los señoríos medievales ni la República Veneciana, ¿no? Pero sí se requiere de imaginación para tratar de salir adelante y que la gente encuentre algún tipo de respuesta, porque cuando no hay respuesta, lo que queda es el tráfico de las ilusiones, o sea, ir a la cartomancia, llamar a los brujos y estos son unos grandes veteranos en el manejo justamente de ese tráfico de ilusiones, ¿no? Así es. Bueno, quiero darle las gracias a todos aquellos que nos han acompañado en esta emisión del coloquio virtual sobre el neototalitarismo, la era de la posdemocracia. Ya ustedes vieron la cátedra que nos ha dado nuestro invitado de hoy. Están en la lista otros ponentes que seguramente nos van a traer un conocimiento importante que ustedes necesitan para entender la complejidad que estamos viviendo. Así es que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos nuestros moderadores por haber trabajado y colaborado con nosotros en el manejo del Superchat. Nos vemos mañana.